Es un privilegio para nosotros participar y, bueno, probar de las diferentes cosas que comparten. Y, bueno, en el peor de los casos vamos a atascarnos de donitas porque tenemos montonales. Pero bueno, hemos estado en este tiempo, la semana pasada empezamos a hablar de este tema de mantén tu libertad. Estábamos hablando en general de los 10 mandamientos. Y la semana pasada estuvo con nosotros el pastor Jason y estuvo así preguntándonos, bueno, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Y hubo algunos que pues se quedaron así como, eso no es lo que dice aquí en mi listita de lo que son los mandamientos. Digo, nomás para que sepan, el texto es el mismo en las diferentes, ahora sí que variantes del cristianismo. Pero a la manera en que se ha desglosado a lo largo de la historia, de repente unos dicen, bueno, este es uno, este es otro, etcétera, etcétera. Y me recordó a esto, hace años salió la película del Rey León. Sacaron el Rey León 1 y luego sacaron el Rey León 2. Y de repente, aquí en Estados Unidos sacaron el Rey León 1 y medio. En otros países le llamaron el Rey León 3, pero aquí le llamaron el 1 y medio porque se supone que esto se efectúa entre la película 1 y la película 2. O sea, es algo simultáneo y habla de las cosas que están ellos, Timón y Pumba, haciendo ahí en todo su circo, mientras que suceden otras cosas. Entonces, aquel que vio las películas 1 y 2 puede entender que todo esto está sucediendo al mismo tiempo que lo otro. Y por eso le llamaron la 1 y medio, porque pues, ahí va metido. Pero pues nosotros estamos así como, bueno, ¿este es el primer mandamiento o es el segundo? Porque sobre todo si usted viene de un trasfondo católico, ahí va a encontrar que el segundo mandamiento no es el que vamos a ver hoy. Ese está incluido en el primer mandamiento. Entonces el primero es lo que nosotros estamos llamando el 1 y el 2. Y entonces el noveno y lo que nosotros lo vamos a llamar el décimo, lo dividen entre el noveno y el décimo. Y vas a decir, bueno, ¿y ese relajo? Pues no importa, lo que nosotros simplemente estamos diciendo, no se confunda. Estamos cubriendo el mismo texto, son los mismos principios y queremos que nosotros podamos aprender de todo ello. Entonces, eso nada más como explicación por si se perdió usted, que dijo, bueno, ¿y eso dónde quedó? La semana pasada estuvimos viendo este primer mandamiento, o el 1 y medio, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese fue el primer mandamiento, ¿no? Donde un solo Dios y es el único que vamos a tener. Y entonces entra acá, dentro de nuestro estudio, decíamos, son 10 mandamientos, y lo que nosotros nos queremos enfocar es que Dios los sacó de Egipto, los hizo libres, pero el propósito de sacarlos era para meterlos en una relación. Entonces no se trata solamente de sacar, si no los mete Dios en relación, no tiene caso. Sería como sacar criminales y nada más soltarlos a la calle. Pues no da beneficio, no sabe uno qué va a hacer la persona. Entonces no es solo ello. Por ejemplo, en una ocasión llegó una señora, una mamá, esto fue allá en México, y estaba toda alarmada y me dice, ay, es que ayúdame, es que metieron a mi hijo a la cárcel. Y le digo yo, espérame, ¿cómo? ¿Nomás así se lo llevaron? Sí, así se lo llevaron. Y es que lo acusan de tal cosa. Y le pregunté, bueno, ¿e hizo eso? Dice, sí. Y le digo, pues ahí está bien. Entonces, en la cárcel, pues para eso es. O sea, la cárcel es para proteger y que no se salgan los criminales, ¿no? En aquel entonces. Y ya finalmente pescó lo que yo le estaba tratando de comunicar. Pero Dios lo que dice es, yo los voy a sacar, porque están siendo victimizados, pero los voy a meter en una relación conmigo. Y entonces por eso les dio este primer mandamiento de no tengas ningún otro Dios. Ahora, cuando lo vimos, nosotros vimos la idea de qué hacer. El qué es muy fácil. ¿Qué es lo que implica? Pues no tener ningún otro Dios.
solamente Dios y hasta ahí. Eso está sencillo. Ahora, sencillo para nosotros, ¿ok? Porque en aquel entonces todas las culturas tenían múltiples dioses, y eso es lo que vamos a tratar de ver. O sea, nosotros estamos tratando de verlo quizás a través de nuestra cultura, pero es muy diferente a cómo eran ellos. Nosotros, capaz de que usted toda la vida dice, pues sí, yo no he tenido ningún otro Dios, solamente el que llamamos Dios, el Dios de la Biblia, ese es mi Dios. ¡Qué bueno! Pero en aquel entonces la gente tenía muchos dioses. Y ellos habían estado en Egipto, y ahí en Egipto tenían un montón de dioses. Y entonces el sacar el concepto de un solo Dios era pues así como, ¿y eso con qué se come? Pero eso de todas maneras, ese es el qué. Lo que yo le quiero proponer es que quisiéramos investigar el por qué. ¿Por qué Dios les dijo que no tuvieran ningún otro Dios? Y la realidad es que Dios quería que ellos supieran que todos los otros dioses son falsos y le van a fallar. O sea, Dios quiere que nosotros podamos vivir tranquilamente y nos quiere decir, yo soy el único que te puede cuidar de esta manera. Todos los demás no son verdaderos. Yo soy el que tiene el verdadero poder, soy el Dios eterno, yo te puedo cuidar. Si te quedas conmigo, aquí la vas a hacer. Ahora, podemos pensar que eso, pues dice uno, bueno, en aquel entonces, ¿acaso lo creyeron? Pues lo vamos a ver a lo largo de toda esta historia. Pero la realidad es que cuando Dios les dice no tengas ningún otro Dios, es porque Dios ni necesita ni quiere la ayuda de ningún otro Dios. Dios es suficiente para nosotros. Y eso es el por qué quiere que solamente tengamos un Dios. Si nosotros tratamos de tener más de un Dios, no funciona la cosa. Ahora, aquí es donde entra el segundo mandamiento y empieza en el verso 4 aquí de Éxodo 20 y dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy el Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Ahora, dice muchísimo en este tramo. Si nosotros lo queremos resumir, podemos decir el segundo mandamiento es esto: no te hagas ídolos ni imágenes. Ahora, alguno va a decir, pero yo no puedo labrar piedra, soy re malo. Y si voy a labrar de madera, me voy a cortar. Y no soy fundidor, no puedo hacerlos de metal. Yo no puedo hacerme ídolos. Capaz de que está bien. Pero lo que queremos ver nosotros acá, estamos volviendo a ver, y en este caso no va a ser tan fácil, pero el no te hagas ídolos ni imágenes, ese es el qué. Pero lo que nosotros nos interesa saber también es el por qué. O sea, lo escribí mal aquí. ¿Por qué no quiere Dios que nos hagamos ídolos? ¿Ok? Entonces, el por qué. Primero déjeme tratar de responder esta pregunta. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es una imagen? ¿Qué es otro Dios? Entonces, le voy a poner esto. Yo no sé si usted ha oído o visitado en especial este lugar que se llama Mount Rushmore. Está relativamente cerca de acá, donde nosotros vivíamos antes, mi esposa y yo, en Chicago. Pues nos queda re lejos, está en Dakota del Sur. Pero es una montaña del cual se le ocurrió a una persona labrar estas imágenes. Ahora, si están talladas en piedra, si puede ver, estos son árboles, son pinos grandotes. Y bueno, si usted ve los pinos que hay por acá, son muy altos. Entonces, ¿se puede imaginar el tamaño de las cabezas estas?
son muy grandes. Y los que yo no he podido ir, en algún momento iremos, pero cuando vayamos va a ser, órale, y queda uno asombrado. Y si yo tratara de describirle a usted, fíjate que fui a Mount Rushmore, es impresionante, no te lo puedes creer. Y me dice usted, a ver, ¿cómo es Mount Rushmore? Y yo le digo, mira, toma este chicle, mastícalo, sácalo y ahí y empieza así es Mount Rushmore. Y se va a decir, pues eso no se ve muy impresionante que digamos. Pues no. Porque lo que yo estoy diciendo que representa Mount Rushmore, dice uno, de esto a nada, mejor nada. Mejor descríbemelo, esa porquería no me dice nada. Porque no lo representa fielmente. Lo verdadero es muchísimo más. Ahora imagínese por otro lado que está un niño y tiene un silbato. Y usted le dice al niño, fui a un concierto y tocaron la quinta de Beethoven. Ahora, si usted nunca ha escuchado esa canción, tan, 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 ¿la ha escuchado? Y se tardó ahí como 2 años en componer esta obra el autor, y es así, cuando la toca una orquesta, la gente alrededor de uno se pone de pie y bravo, bravo, porque trae una emoción, una carga bárbara. Y llega el niño de regreso y le dice, usted, ¿y cómo fue este concierto? Y empieza con el silbato, fu, 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 fu. Y va a decir, mejor cállate con eso, no representas bien ese concierto. Lo mismo sucede con los dioses. Cuando nosotros pensamos en ídolos o imágenes, son cosas que reducen a Dios, que no lo representan bien, lo dejan así como si fuera menos. Ahora, antes de proceder, déjeme decirle esto. En una ocasión me pagaron el viaje, yo no lo pagué porque era carísimo, pero me dieron el privilegio de ir a visitar a Israel. Y la idea no era ir de turista, queríamos aprender acerca del conflicto entre los israelíes y los palestinos. Pero era como tratar de percibir el corazón de la gente y escuchar a ambos lados, era una cuestión cultural más que otra cosa. Pero cuando fuimos, una de las experiencias que tuvimos nos invitaron a ir a celebrar el Shabbat, o sea, el sábado o el día de reposo, como también le llamamos, en casa de un rabino judío. Entonces, para el rabino le iba bien porque pues él le pagaban y él y su esposa preparaban la comida. Entonces nos tocó cenar ahí en su casa, en su comedor, y ya nos enseñaron todo. Ay, mira, es así. Y yo no sé si usted le ha tocado alguna vez el Shabbat, pero por ejemplo, uno de los mandamientos del día de reposo es que no debe de hacer fuego, de acuerdo a lo que va en la práctica. Y entonces en la actualidad el concepto es el elevador hace fuego, la electricidad hace fuego. Entonces como no hay que hacer, entonces todas las luces están prendidas de antemano. Y no se vale apachurrar botones porque eso es hacer fuego, hacer la chispita si usted cree. Y entonces pues los elevadores los ponen a que paren en todos los pisos, ¿no? O sea, tienen toda una manera de percibir lo que es el día de reposo. Y bueno, lo experimentamos y entonces en lo que estábamos ahí se nos ocurrió preguntarle. Una de las chicas estaba tratando de persuadirlo, yo no sé, a que el otro se hiciera cristiano. Y yo así como, no seas imprudente, ¿no? Le interrumpí y le digo al rabino, oiga, ¿qué tan factible es, qué tan común es que usted como rabino trate de persuadir a que otra gente se haga judía? Y me dice, ¿y para qué? Y básicamente lo que me estaba tratando de explicar es, nosotros tenemos la carga de la ley y de la tradición. Dice, ¿para qué les damos eso a alguien más? La ley fue dada como beneficio propio.
Todos los principios que estamos viendo no son para salvarse, son para tener una vida mejor. O sea, cuando uno no tiene ídolos, no es para que, si no tengo ídolos, me voy al cielo. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante, no, honra a tu padre y a tu madre. Eso no es para irse al cielo, para ganarse la vida eterna. Eso es para que nos vaya bien aquí en la tierra. Cuando nosotros aprendemos y practicamos los principios de Dios, nos va bien a nosotros. No le va bien a Dios, nos va bien a nosotros en esta vida. Pero si nosotros nos apartamos de los principios que Dios nos da, nos empieza a ir mal en esta vida y nos preparamos para que nos vaya mal en la vida venidera. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, vamos a regresar a esto. Todo lo que nosotros podamos hacer como una imagen no representa a Dios. Yo no sé si recuerda, pero si es que ha leído más del Antiguo Testamento, y no lo quiero sobrellenar aquí de versículos, pero decía Dios que Él no les permitió ver nada ahí en el monte, ni semejanza de animal, ni nada, porque para que no se hicieran imágenes. O sea, cuando les dio los 10 mandamientos, simplemente les habló y se acabó. Pero no, ellos no vieron nada y decía, para que no hagan algo, y no dice, pero se los estoy explicando, para que no tratáramos de reducir a Dios y hacerlo en representación de algo. Por ejemplo, aquí hay un principio muy esencial, ¿ok? Note las palabras que se las marqué bueno, eran amarillo, pero acá salen verdes, ¿ok? Dios no es parte de la naturaleza, porque Él habita en la eternidad. Dios no es material, no es algo así físico, Dios es espiritual. Si Dios fuera parte de la naturaleza, entonces, pues nosotros mismos, si Él fuera material y no espiritual, no hay vida eterna y Dios no podría tener la naturaleza que tiene. Dios no está aquí en la tierra. Dios puede visitar la tierra si usted quiere, pero Dios no es parte de la tierra porque Él está fuera de eso. Él no sería el creador de la tierra si fuera parte de la tierra. No sé si me explico. O sea, Dios va más allá de la naturaleza. Él está en la eternidad y desde la eternidad creó la tierra. Dios no es material, Dios es espiritual. Por eso nos dice ya en el Nuevo Testamento, Dios es espíritu. Entonces el problema de los dioses o de los ídolos o de las imágenes es que reduce su naturaleza. Si yo tuviera aquí una imagen, no me traje nada, pero vamos a suponer que esto fuera una imagen de Dios. Y que yo le dijera, este es tu Dios, usted va a decir, esto está reduciendo su naturaleza, está haciéndolo menos de lo que es. Porque mire, por ejemplo, hablando de su naturaleza, Dios es todas estas cosas que le estoy poniendo acá. Dios es el Dios creador. Dios es omnipotente, o sea que puede hacer todas las cosas. Dios es omnisciente. Dios, o sea, él sabe todas las cosas. Dios es omnipresente, está no solamente en todo lugar, sino en todos los tiempos, está en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios es infinito, o sea, no está confinado a un espacio. Dios habita, así como el universo es infinito, nos habla de que Dios es infinito. Es infinito en espacio, es infinito en el tiempo. Y por lo mismo, es eterno. En el libro de Isaías nos dice hablando de quienes hacen ídolos, es en el capítulo 42, dice, estos hacen un ídolo de madera, dice, ¿qué les pasa? Agarran un pedazo de madera, lo hacen, lo tallan, lo hacen su Dios, con una parte hacen el Dios, con otra parte hacen el leño, cocinan la comida y se postran y le dicen, tú eres mi Dios. ¿Cómo son tan burros? Está hablando Dios y luego dice, yo predigo el futuro, yo anuncio lo que viene desde antes. ¿Qué ídolo puede hacer eso?
Y dice Dios, yo soy inmaterial. Entonces dice uno, ¿qué representa esto? Si yo dijera, este es Dios o representa a Dios, ¿podría algo representar todas estas características? Y la respuesta es no. Pero en aquel entonces la gente le atribuía a las cosas. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, capaz de que usted dice, bueno, pero es que esto que yo tengo hoy día me habla acerca de Dios. Por ejemplo, de repente nosotros creamos una imagen y decimos, es el viejito. Y decimos, este es Dios Padre. Y se pregunta uno, ¿es una fiel representación de Dios eso? Y la respuesta, de acuerdo a lo que nosotros vemos, es no. Es una buena intención, pero es totalmente insuficiente. Es como el silbato. Y entonces dice Dios, si tú me percibes de esa manera, como un viejito regañón, no te estoy haciendo ningún favor con esa imagen, porque Dios es más. El Dios que nos va a rescatar de cualquier situación, tiene el poder para rescatarnos, que cumple con todo esto, es más que cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer. Entonces nos dice Dios, para eso te lo estoy diciendo, no es por su bien, es por nuestro bien, que Dios nos dijo que no nos hiciéramos ídolos, porque cualquier cosa, por bien intencionada que sea, va a reducir el concepto de quién es Dios. Uno de los problemas que tienen los ídolos es que resaltan solo un aspecto de Dios. Ni son simultáneos ni completos. O sea, no representan todos y menos todos a la vez. Ahora, guarde ese pensamiento, pero lo vamos a usar para el siguiente proceso, pero solamente están resaltando un aspecto de Dios. Y entonces, si nosotros aún dijéramos qué símbolo puede representar a nuestro Dios, podríamos decir, bueno, capaz de que una cruz representa a Dios. Y si nosotros lo concebimos, eso no representa toda la obra de Dios. Pero bueno, regresaremos a eso. Un problema es que reduce su naturaleza. Dios es más que solo una característica. Pero Dios en su carácter tiene mucho más. Ahora, no lo vamos a desglosar todo, pero por ejemplo, si yo le preguntara, ¿es Dios amor? ¿Es Dios justicia? Es las dos. Si usted o yo, cuando nos enojamos, ¿está usted amoroso y justiciero al mismo tiempo? ¿Verdad que no? Cuando nos enojamos, digo, pero ya no somos amorosos. Y si somos amorosos, ya no aplicamos justicia. Ahora, ¿cuál de los dos es Dios? ¿Amor o justicia? Y es los dos. ¿Es los dos al mismo tiempo o en tiempos diferentes? Dios siempre es amor y Dios siempre es justicia. Y dice uno, ¿qué ídolo podemos hacer? ¿Qué imagen o aún qué concepto mental podemos concebir que Dios es? Y dice uno, pues ninguno de los que nosotros tenemos. Dios es más que eso. Lo tercero, reduce su plan. Dios en su plan, por ejemplo, vamos a volver a los símbolos. Si yo dijera, bueno, una cruz, eso representa a Dios. Pero ¿no nos faltaría una piedra removida, una tumba vacía? Mi esposa dice que a ella le encantaría tener un adorno de Halloween, poner una tumba vacía que representa la tumba vacía de Jesús. Entonces cuando la gente pregunta, bueno, ¿esa tumba qué? Pues ya le podemos explicar. El plan de Dios era, híjole, Él vino a morir por nosotros, pero también vino a resucitar. Y cuando estuvo acá, enseñó. Entonces diríamos, bueno, ¿qué le vamos a dar? Pues un atril para representar la obra de Jesús o alguna Biblia.
O ¿por qué no le damos un látigo como cuando echó fuera a los del templo? ¿O por qué no le da? Y podemos empezar a sacar todos los símbolos. Y todo eso reduce el plan de Dios. Ningún símbolo representa por completo el plan de Dios. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros queremos dejar que Dios sea Dios, pues no tengamos ningún símbolo, nada. Y dice uno, pero es que es para recordarme cómo es Dios. Y es así como, tiene su riesgo. Bueno, vamos a continuar. Otro problema es que el Dios falso puede ser un fin en sí mismo. Puede ser algo que nosotros consideramos bueno. Ahora, sin meterme en todo de por qué en estos pasajes de Éxodo, Dios está hablando de los dioses falsos y si me puede aceptar esto, un Dios falso es aquello que se convierte en un fin en sí mismo. Entonces, un ídolo no es necesariamente algo físico. Un ídolo puede ser algo que nosotros practicamos y consideramos eso es algo bueno. Les voy a tratar de poner un ejemplo. ¿Cuántos han oído hablar de los nazis? ¿Ok? Los nazis fueron los que gobernaron Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Eran un partido político, eran todo un movimiento y movilizaron ahí a todo el país y se fueron en guerra contra toda Europa. Era una amenaza. Y yo no sé si recuerda usted, pero ellos agarraron a los judíos de enemigos. Y empezaron al principio muy sigilosamente, los vamos a concentrar en estas colonias. Y ya los mudaban ahí todos. Y agarran sus chivas y vénganse para acá. Y ya de ahí los empezaron, como lo ve acá en los trenes, a transportar y se los llevaron a campos de concentración. Y dice que era para trabajar y tenían su letrero que Arbeit macht Freiheit, o sea, el trabajo produce la libertad y así como, y los fueron maltratando hasta que los fueron matando y mataron 6 millones de judíos. ¿Fueron buenos o malos los nazis? Bastante malitos. Hoy día la guerra en Ucrania se está efectuando con el pretexto de los rusos dicen, estamos liberando a los ucranianos de los nazis. ¿Por qué? Porque hasta los rusos reconocen que fueron muy malos. O sea, difícilmente alguien los va a defender. Mi maestra de alemán, me acuerdo que me decía que la generación que vino después de los de la Segunda Guerra Mundial, les decían los hijos a las papás, ¿cómo pudieron ser tan burros en hacer tantas atrocidades? Y los papás le dicen, es que nosotros no sabíamos. Y los hijos, ¿pero cómo? Porque cuando terminó la guerra y empezaron a ver todo lo que habían hecho en los campos de concentración, era así como, era muy obvio. Y bueno, se han hecho muchos estudios y todo lo que usted quiera. Y va a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, la situación es que cuando ellos ellos tenían sus dioses falsos, porque ellos consideraban cosas buenas. Decían, perseguían las cosas, se convertían un fin, por ejemplo, la educación. La educación ellos lo convirtieron en un fin en sí mismo y consideraban que era algo bueno. En lugar de ser que la educación sirve para conectarnos a Dios y nos lleva a Dios, la educación era el fin en sí mismo. Yo quiero tener una buena educación y ahí se muere. Yo no necesito a Dios. Con la educación es suficiente. Ahora, ¿la educación es mala? Pues no. Es muy buena. Pero si la convertimos en un fin en sí mismo, ya se vuelve un ídolo. Y hay gente que idolatra estas cosas. Alguien va a decir, oye, ahí no veo el dinero. El dinero, nadie ha dicho el fin de mi vida es el dinero, eso sí lo han dicho, pero no van a decir el dinero es sumamente bueno, ese es el máximo valor. O sea, ellos lo que quieren es otras cosas a través del dinero. Pero por ejemplo el arte, hay gente que persigue el arte
y lo convierten y justifican diciendo, es un fin en sí mismo, su vida viven para el arte y lo consideran algo bueno. El amor, va a decir, ¿a poco el amor? ¿Sabe que los nazis, de los más educados de Alemania, eran nazis? De los más artísticos de Alemania, eran nazis. De hecho, había uno de ellos que con música clásica, le encantaba la música clásica y así enviaba a los otros a que los mataran en las habitaciones con gas. Era pervertida la cosa, era un ídolo falso. Lo convirtieron en un fin en sí mismo. Una persona que es buena en la educación no es buena en la moralidad de Dios. Una persona con arte no es buena en las cosas de Dios. Una persona como los nazis, la gente amaba a los nazis. Stalin, que era líder de los comunistas, se calcula, no se sabe con exactitud, él mató como 20 millones de rusos. ¿Se imagina? Cuando no llegaban ni a 200 millones los rusos, mató como 20 millones, casi más del 10% de la población. Y la gente lo ama, hubo quienes lo amaban. ¡Oh! La razón, la gente convierte la razón en su propio ídolo. Es algo bueno, sí, necesitamos ser razonables, pero no es el fin en sí mismo. Nosotros buscamos a Dios y luego vamos a aplicar la razón, no queremos ser irracionales. Y aún la religión, la gente convierte la religión en un fin en sí mismo. Oh, yo voy a cumplir con todos los rituales. Y dice uno, pero ni siquiera están acercándose a Dios, se convierte en un ídolo. No sé si me estoy explicando. O sea, cuando alguno piensa, no te hagas ídolos o imágenes, estamos pensando, y capaz de que para algunas personas aplican, pero en mucho son conceptos idealizados. Y veníamos hacia acá y me dice mi esposa, es que mucha gente cuando venimos como inmigrantes, venimos soñando con el sueño americano y ese se convierte en nuestro ídolo. Entonces yo le quiero preguntar a usted, ¿tiene usted ídolos en su vida? Y va a decir, y no necesariamente hablo de algo de piedra, de madera o de metal. ¿Hay algo a lo que usted reconoce como esto es el fin de mi vida y esto es bueno, por eso lo hago? Pero no es Dios, no es el Dios verdadero. Y clásico, o sea, por ejemplo, pasamos por este ejercicio con todos los de las reuniones en inglés, llevábamos desde meses, y era así como, pues sí. Pasamos por un tiempo que le llamábamos el Pray First, ora primero. Fueron 21 días de oración y eran de reflexión. Y todos los días nos veíamos diferentes ídolos que hay en la cultura americana, que son ideas. Y la gente iba, sí es cierto. Porque si yo no tengo eso, no estoy feliz, no estoy realizado. Necesito eso. Y entonces dice uno, ya se convirtió en mi ídolo. Un rabino judío analizando en el Antiguo Testamento los judíos tienen 613 mandamientos. Dice él, 51 de los 613 están dirigidos a la idolatría. Para Dios era muy importante que no sustituyeran a Dios con nada. Otra razón por la cual nos conviene tener este mandamiento, no te hagas ídolos ni imágenes. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera hay un solo estándar. Hoy día la gente, como lo mencionaba la semana pasada el pastor Jason, cada quien hace lo que quiere. Y empieza, bueno, para mí no está tan malo eso. Y está bien, mientras que nosotros no vamos consiguiendo todo el conocimiento acerca de Dios. Dice uno, ok, pues tenemos que tener opiniones,
Pero la realidad es que puede ser que todos estemos equivocados y el estándar de Dios sea diferente. Si hay muchos dioses, entonces hay muchos estándares y cada quien justifica lo que quiera. En diferentes religiones, ellos van a decir, mi Dios me permite matar, emborrachar, lo que sea. Entonces dice Dios, no van a tener ningún otro Dios porque hay un solo estándar, hay una sola manera de hacer las cosas bien. Otra cosa por la cual no debemos hacernos ídolos es porque hay un solo juez. Y nos habla en estos pasajes acerca de cómo Dios nos va a llevar hacia, todos vamos a rendir cuentas. Si hay un solo estándar, hay un solo juez. Entonces Él va a determinar qué estuvo bien y qué estuvo mal. Yo puedo decir, es que mi opinión, si dice Dios, no, tu opinión aquí no vale, porque yo soy el creador, y empiezan a quitársenos los pretextos de cómo hacer las cosas a nuestra manera. Ahora, quiero proceder y vamos a leer algo rápido, pero antes de ver el ejemplo, quiero decirle esto, el tabernáculo, nosotros en el libro de Éxodo no lo vamos a leer todo, pero Dios les ordenó que hicieran un templo móvil, y era una tienda. O sea, no era un edificio, era nomás una estructura y pieles y trapos y cosas así. Y ahí hacían todas las cosas. Cuando usted lea el libro de Éxodo va a notar todo eso. Y Dios les dijo, esto se hace así, lo van a hacer de tales dimensiones. Y les dio toda la estructura. Pero la idea es que era móvil, no era un edificio. Y algo que distinguía a como era móvil, pues se deterioraba, estaban en el desierto, lo tenían que reparar y bueno, todo ese tipo de cosas. Recuerde que el Antiguo Testamento son puros símbolos de todo lo que iba a venir. Y entonces, por el hecho de que era móvil y que era temporal, nos habla que el plan de Dios no era tener eso permanentemente. Toda la ley era para darnos a entender una cosa muy esencial, que Dios es fiel y Dios es bueno. Y Dios es celoso, pero principalmente, lo mencionaremos ahorita al finalizar, que Dios es bueno. Ahora, vamos a leer rápido, no lo vamos a leer, pero está aquí en el libro de Éxodo, capítulo 32, versos 1 al 35, nos habla acerca del becerro de oro. ¿Cuántos han leído la historia del becerro de oro? Déjenme ver su mano. ¿Ok? Si no, pues empieza de esta manera. Nos dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lea conmigo esa frasecita. Oh Israel, léalo en voz alta. Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ellos, o sea, a ojos del pueblo, Aarón pide el oro y les dice, a ver, vamos a hacer, y hace el becerro de oro, y en cuanto ellos ven algo que hizo Aarón, ellos dicen, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y empezamos a tener todo tipo de problemas acá por muchas razones. Número uno, ¿sabe cuánto tiempo ha pasado desde que Dios hizo todos los milagros para sacarlos de Egipto? Casi nada. Y ya se les olvidó. Dios les acababa de dar los 10 mandamientos y les digo, no tengan otros dioses, no se hagan imágenes. ¿Y qué hicieron ellos? Se hicieron un becerro
Y luego van, en cuanto lo ven, dicen, estos son los dioses Y dice uno, pero ¿qué tan burros son? ¿Esto es racional? O sea, que algo que ellos hicieron y le llaman sus dioses. Y luego, no sé si pescó acá, Moisés subió cuando recibió las tablas de la ley. Dice, ellos veían que Moisés se tardaba y entonces dijeron, haznos dioses. Moisés era su líder. Entonces, ¿qué querían ellos hacer para reemplazar a su líder? Un dios. Y nos habla de que ahora, como estaban acostumbrados a Egipto, en Egipto el faraón era Dios. Entonces dicen, pues necesitamos hubieran dicho, consíguenos otro líder, pero no, quieren otro Dios. Y dice uno, pues ¿qué les pasa a esta bola de loquitos? Los israelitas pidieron que Aarón les diera dioses para sustituir a Moisés. Y en cuanto ven el becerro, dicen, estos son los dioses. Por un lado dicen, Moisés nos sacó, ellos sabían, Dios les había dicho, el Señor te sacó de Egipto, y ahora dicen, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y por si fuera poco, note que está en plural. Y ahora están diciendo, no, este es tu Dios, estos son los dioses. Y entonces debaten la gente de por qué, y una de las explicaciones que dan es que pues en aquel entonces los dioses se ayudaban los unos a los otros. Entonces, por ejemplo, el decir, bueno, este becerro es un dios material, pero es que nada más es para que se siente el Dios verdadero. Pero Dios, yo no necesito ayuda. Dios no necesita que nadie le esté ayudando de nada. Entonces, uno de los problemas que nosotros vemos, por ejemplo, en el rey Salomón, años después, él tenía a Dios, él hizo el templo fijo de Dios, pero así como tenía un Dios, que era era el Señor, se casó con 700 otras mujeres que eran hijas de la realeza, cada una tenía su Dios. Entonces Salomón hizo 700 otros templecitos y tenía 700 otros dioses. Entonces el problema no era que tenía que Dios no era su Dios, sino que tenía otros dioses para ayudarle. Entonces la pregunta es que yo le tengo a usted esta noche es, capaz de que dice, yo no tengo ídolos. Capaz de que tiene a Dios y tiene ídolos secundarios. Dioses que otros fines, otros planes, otra naturaleza, un concepto deteriorado, y empiezan a decirse, Señor, yo necesito que me hables. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, porque hizo el becerro, edificó un altar frente al becerro, luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz, y después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Cuando usa esa frase, diversiones paganas, eso implica que ya se metieron en cuestiones sexuales. Y dice uno, ¿qué cosas hicieron? El Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña a tu pueblo, note que no dice mi pueblo, tu pueblo, porque él había hecho un pacto con ellos. Ellos habían, cuando hicieron en el monte, dijeron, nosotros haremos todas estas cosas, y luego no lo hicieron. Al romper el pacto, dice Dios, pues ya no son mi pueblo. Y entonces le dice a Moisés, ese es tu pueblo. Y Moisés, el resto del capítulo, está tratando de convencer a Dios de que no, es tu pueblo. Y parecen esposo y esposa. Tu pueblo, no, el tuyo. Así es tu hijo, no, es el tuyo. Tu chamaco está medio loquito, ¿no? Y están ahí peleándose, pero a final de cuentas, Moisés baja, ve todo lo que están haciendo, abarraja las tablas de la ley, las rompe, y entonces desbarata ahí el becerro de oro, lo mete en agua, se las da de beber y les dice, a ver, tómense el agua de castigo, ha sabido quién sabe,
y Aarón lo regaña. Dice, pero ¿cómo le hiciste? Y entonces Aarón, pero es que yo agarré y eché el oro y salió este becerro. Así como los niños, ¿qué pasó aquí? Ven la leche tirada, la mamá, se cayó la leche. En lugar de decir, tiré la leche. Y el pueblo de Israel, pero no había pasado nada de tiempo y ya cayó en todo esto. Porque nosotros se nos olvidan las cosas de Dios y empezamos, ¿qué vas a hacer para mí ahora, Dios? Y nos habla de otro elemento de la idolatría. Cuando la gente anda buscando un ídolo, es que les había dicho, el templo de Dios era portátil, no era fijo, porque la gente estaba acostumbrada en aquel entonces a dos cosas. El lugar, y lo vemos después, y déjame brincar acá para ya ir cerrando nuestro mensaje. Nos dice acá el verso 30. Al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Moisés no controlaba a Dios. El concepto de los ídolos es que el hombre controla al Dios. Y yo voy a llevar a mi Dios acá, y Él va a pelear por mí acá. Y nosotros vemos este comportamiento por todos lados en los pueblos antiguos y muchas veces en el pueblo de Israel. Querían transportar el arca y el arca va a hacer esto para nosotros. Y no, dijo Dios, yo no soy así. Dios es un Dios indomable, impredecible, feroz, y así como dicen, no, ay. Si hay alguien que conoció y nos dice este pasaje que Dios hablaba con Moisés cara a cara, que no necesariamente es una cara con otra, sino íntimamente, si Moisés no entendía a Dios, usted y yo, ¿qué esperanza tenemos? Porque Dios es un Dios infinito, es un Dios inmaterial, es un Dios indomable, es un Dios omnisciente, es un Dios que dice uno, ¿qué podemos hacer para que lo represente a Él? Cierro con todo esto, contando un poquito acerca de Jesús, el reino y el templo. ¿De quién fue la idea de los reyes? ¿De Dios o del pueblo? Del pueblo. ¿Por qué quisieron tener el becerro de oro? Porque era la costumbre de todos los demás. Los judíos, como venían saliendo de su concepto multiteísta, de muchos dioses, ellos estaban así como, yo quiero ser libre, pero quiero ser como los demás pueblos. Y decían, bueno, ¿qué tienen los otros pueblos? Y ellos hacían todo tipo de barbaridades. Decían, ay, bueno, los otros tienen ídolos, yo quiero un ídolo. Los otros sacrificaban a sus hijos, a sus dioses. Y entonces hubo reyes de Israel que sacrificaron a sus hijos a los otros dioses. El pueblo de Israel vio que los otros pueblos tenían reyes y dijeron, queremos rey. Y Dios les dejó que tuvieran rey. Y les fue mal. Luego un rey dijo, queremos templo. ¿Por qué? Porque todos los demás tenían templos fijos. Y van y le presentan a Dios, yo quiero construirte un templo. Y dice Dios, pero yo no necesito un templo, porque yo no, o sea, está bien. Y les dejó tener su templo finalmente. Pero el templo que tenían era diferente porque, por ejemplo, cuando Babilonia llegó y conquistó a los judíos, el templo judío se parecía mucho a los demás templos, pero había una diferencia grande entre el templo judío y los demás templos. ¿Sabe cuál era? No tenía ídolo en el lugar santo. Entonces cuando llega Nabucodonosor y a ver, y sacan y dicen, así como una rosca de reyes sin monitos blancos, por decirlo así. Dice, ¿y esta cochinada qué? No sirve, es puro pan. Entonces llegaron y vieron el templo, no había ídolo, porque ellos tenían colección de ídolos, iba, conquistaba a las otras naciones y se quedaba con el ídolo, él tenía su colección de ídolos. Pero los judíos no tuvieron, ¿por qué? Porque Dios les había dicho que no tuvieran ídolo. ¿Por qué? Porque Dios no está representado por nada.
Dios es un Dios inmaterial. ¡Ay! Me cambiaron ahí. Bueno, no importa. Y en particular, lo que era necesario era, hablando de Jesús, llega Jesús y un día se presenta ahí delante de todos y les dice a los judíos, hay uno aquí que es mayor que el templo. ¿Sabe qué era la cosa más sagrada para los judíos? El templo. Y luego dice Jesús, este templo yo lo derribaré y en 3 días lo construiré. Y así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y luego dio una profecía a Jesús de que ese templo lo iban a destruir y no iba a quedar piedra sobre piedra. No sé si recuerda ese pasaje. Y cuando Jesús lo profetizó, era así como, había piedras que pesaban 500 toneladas, pues. O sea, ¿cómo no va a quedar piedra sobre piedra? O sea, lo hicieron prácticamente, Herodes lo hizo a prueba de terremotos. No había manera que se cayera ese templo. Y dice Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Y sin contarle toda la historia, finalmente llegaron los romanos y destruyeron el templo, agarraron las piedras y las aventaron por el precipicio, y ahí hay algunas que permanecen hasta la fecha. Y van a decir, ¿por qué a Jesús le interesaba destruir el templo? Porque lo que empezó sano, la gente lo desviaba. Ni los reyes, ni el templo. Hubo una ocasión cuando Dios les dijo, hagan una serpiente, porque estaban en el desierto y los mordían las serpientes, y dijo, el que mire la serpiente será sanado de la mordida de la serpiente. La hicieron y luego la empezaron a adorar, y dijo Dios, destrúyanla. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a seguir a los ídolos, físicos o mentales. Y entonces Jesús dice, no, yo soy la nueva manera. Jesús no vino a establecer un nuevo orden, un judaísmo renovado. Jesús vino a establecer algo totalmente diferente. Y de eso estamos nosotros, y con eso vamos a terminar y cantar. Nosotros queremos reconocer que Jesús es lo que sustituyó todo lo anterior. Todo el Antiguo Testamento, hay un pasaje donde ya capítulo 33, 34, después del becerro de oro, está Moisés y está orando con Dios y le dice Dios, yo voy a hacer pasar mi bondad delante de ti. ¿Qué es lo que Dios quería demostrarle a Moisés? Su bondad. Dios es bueno. En el Nuevo Testamento nos dice la Escritura, en esto mostró Dios su amor, en que envió a Jesús a morir por nosotros. Dios es amor. ¿Cuándo se manifestó el amor de Dios? En Jesús. Pero ya no se necesita el templo, porque el templo era móvil, no tenía nada dentro, etc. No había ídolos. Y ya lo perdí, lo mareé. Y está bien. Pero yo lo que quiero decirle es, cuando Dios nos dice, no tengamos dioses ajenos, no nos hagamos ídolos, no nos hagamos imágenes, lo está haciendo por nuestro propio bien. Cualquier cosa, cualquier concepto que nosotros tengamos, esto es Dios, y que nosotros nos inclinemos a ello, está reduciendo a Dios y no nos conviene. Porque lo que nos conviene es un Dios que no controlamos. ¿Sí me explico? La conclusión es sencilla, y Jesús vino a hacer exactamente eso. Póngase de pie conmigo, vamos a terminar para que nos vayamos a cenar. Y va a decir, qué largo esto, qué aburrido, ¿no? Espero que no lo haya perdido, pero le decía yo a mi esposa, esta es probablemente la enseñanza más difícil que me ha tocado dar en todo este tiempo, por el hecho de que no queremos ofender a nadie, pero tampoco queremos crearle el concepto de que usted puede seguir como si nada. Necesitamos buscar dónde hemos creado conceptos erróneos de Dios.
nuestros ídolos. Por cuestión de tiempo, estaba pensando mejor, y por el hecho de, ¿ya regresó acá? No. A ver, vamos a ponerle acá. Sí están. Ok. Vamos a cerrar nuestro tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Nosotros queremos adorarte a ti, Señor. Queremos presentarnos delante del único Dios, un Dios celoso, que no necesita ni quiere ayuda de dioses secundarios. Señor, ayúdanos a concebirte como tú quieres. Te pedimos que te reveles a nosotros. No necesitamos ni siquiera estructuras físicas. Necesitamos nosotros conectarnos contigo conforme a tu Espíritu Santo y conforme a tu Hijo Jesucristo, Señor.